Gracias por la invitación. Me toca hablar de un tema que pues de pronto suena muy taquillero, pero no es tan cercano en algunas cosas. Sin embargo, sí quiero recalcar el hecho de estar hablando de la medicina materna, que es uno de los tópicos que más nos acercan hoy a nuestra realidad. Vamos a hablar de un tema que de pronto suena un poco distante, que son las pacientes que tienen cetoacidosis diabética, que ocupan el 0,5% de todas las pacientes diabéticas, o sea que no es del todo infrecuente, pero para nosotros es mucho más probable que lo tengan las pacientes con diabetes tipo 1. Uno la definiría la cetoacidosis a las pacientes que tienen estas tres condiciones: hiperglicemia no controlada, acidosis metabólica y cetosis, que son componentes que parecen muy lejanos a veces, pero que todos creo deberíamos estar familiarizados de una u otra forma. Esto es para mostrar que si la glucosa no está en el sitio que debe estar, lo que hace el cuerpo es buscar otras fuentes de energía. Y esas fuentes de energía compensatoria pues son la gluconeogénesis o aumentar otras sustancias que van a generar hiperglicemia. Pero esa hiperglicemia a nivel del bebé pues va a generar hiperinsulinemia, hiperglicemia e hipocalemia. Y la hiperglicemia en la mamá pues obviamente genera un efecto osmótico que la hace estar hipovolémica por esa diuresis osmótica. O sea que tenemos una paciente con cetosis, un bebé con hiperinsulinemia, un bebé con hiperglicemia y una mamá hipovolémica. Estas pacientes enfrentan entonces la opción de aumentar la lipólisis. En el embarazo normal aumentamos la lipólisis después de la semana 24, pero ese aumento de los ácidos grasos pues se transforman en cuerpos cetónicos que llevan la paciente a acidosis metabólica. Este rápido resumen es para darnos cuenta que una paciente que está diabética pregestacional tiene un riesgo muy alto de entrar en un coma cetoacidótico si nosotros no lo detectamos a tiempo. Pero el otro problema sería para el bebé. Al tener hiperinsulinemia, hacen cuadros de hipocalemia, entran en arritmia fetal y entran en hipoxia fetal por la acidosis materna y la pobre aporte de oxígeno que se altera al no tener el 2,3-difosfoglicerato. O sea que enfrentamos a un bebé que va a ser hipoxia neonatal y un bebé que va a tener repercusiones en su estado hemodinámico. Todos enfrentamos estos factores predisponentes: las pacientes con el vómito, la infección, la diabetes no diagnosticada, y quería hacer referencia a la mala adherencia al tratamiento. Cuando uno enfrenta a una paciente con diabetes pregestacional, entonces en la mayoría de hospitales pues llamamos a endocrino, para que endocrino le cuadre la glicemia a la diabética pregestacional. Y los endocrinos pues no han visto las pacientes embarazadas. Entonces ellos cuadran su diabetes pregestacional bajo las consignas que tienen generalmente las pacientes no embarazadas, en donde los criterios de control en el embarazo tienen que ser mucho más estrictos. La otra opción es tener un mal control de la bomba. Algunas pacientes utilizan bombas de infusión y nosotros las usamos y les mostraré cuál es nuestra experiencia. Las pacientes que usan esteroides y las pacientes que usan betamiméticos. Hoy cada día menos usamos los betamiméticos, usamos más racionalmente los esteroides y en pacientes con diabetes pregestacional aún más. Sin embargo, se han descrito cuadros de comas cetoacidóticos en pacientes con diabetes gestacional
y con diabetes tipo 2, cosa que es menos frecuente, pero no es descartable la presencia de estos hallazgos. O sea que cuando nuestras pacientes presentan estos síntomas como la taquicardia, la hipotensión, la dificultad respiratoria, el dolor abdominal y el vómito en una paciente con diabetes pregestacional, probablemente estamos entrando en un coma cetósico, que se manifiesta en la parte de laboratorios con una glicemia mayor de 250, cosa que no necesariamente la tiene que tener. O sea que la glicemia no es el único patrón para definir si una paciente está en coma cetósico. Hay pacientes con niveles menores de 250 que entran en la misma condición. Obviamente una acidosis metabólica y tener cetonas en la orina, las pacientes por su diuresis osmótica entran en falla renal, elevando la creatinina y los nitrogenados. Por tanto, si yo enfrento a una paciente con un coma diabético, tengo que manejar básicamente 4 cosas: los líquidos, la insulina, corregir la acidosis y los electrolitos y corregir la patología que causó la descompensación de la paciente. En el primer punto, tal vez el más importante o tan importante como la insulina, está el poder administrar solución salina, y fíjense que uno puede pasar casi 2 a 4 litros en la primera hora de administración de líquidos. Son 100 mililitros por kilo para distribuirse en 48 horas, pero el 75% de las pacientes pasan las primeras 24. Eso quiere decir que nuestras pacientes están tan hipovolémicas que aumentar el volumen requeriría pasar una gran cantidad de líquidos de solución salina, y solo con este manejo las pacientes disminuyen sus niveles de glicemia a valores casi que por debajo de 200 miligramos. Fíjense, 1 a 2 litros en las primeras 2 horas, y cuando uno logra infundir 500 mililitros por hora, está infundiendo una paciente que para algunos tendría un riesgo de entrar en edema pulmonar fácilmente, pero en una paciente con un coma cetoacidótico pues no es necesariamente la misma situación. Puede disminuir los valores de glicemia y ahí uno entra a colocar dextrosa, ¿sí? Cuando estos niveles están alrededor de 200 miligramos, uno pensaría que es el momento de que solo los líquidos más la insulina no controlarían el asunto. Y las pacientes, como segunda opción, tendrían que recibir insulina. Esta paciente está ubicada en una unidad de cuidado intensivo. Esta paciente está siendo manejada por un grupo de medicina materno-fetal en conjunto con un grupo de endocrinólogos y de intensivistas que están dando pues una coordinación al manejo de estas pacientes. Cuando uno infunde insulina en un piso nuestro, es absolutamente caótico, porque si tiene la glicemia alta, ponerle insulina de pronto puede ser mucho. Si es muy baja, no se la pongo porque de pronto se la bajo más. O sea que manejar a una paciente con insulina en un piso realmente pues no tiene mayor objeto. Entonces esta paciente tendría que tener un bolo de 8 a 10 unidades de insulina cristalina, continuando con una dosis alta de insulina, 0 a 1 por kilo por hora, hasta normalizar los valores de bicarbonato y los cuerpos cetónicos. Pero después uno puede empezar a utilizar insulina a una dosis de infusión continua de 1 a 2 unidades por hora. Esto logra normoglicemia, y después de esto es que nosotros empezaríamos a utilizar una terapia subcutánea en pacientes con insulina ya a través de otra vía. Y la tercera opción, obviamente, es corregir los electrolitos y la acidosis. Y tal vez
tendríamos que hacer énfasis en mantener el potasio en valores entre 4 a 5 mil equivalentes. Y aquí está pues la escala en la cual podemos reemplazar ese potasio. Cuando tiene mayor de 5, pues no necesitamos ningún manejo. Y cuando tenemos valores entre 4 a 5 o menos, pues vamos reemplazando de 20, de 30 a 40 y de 40 a 60 miliequivalentes de acuerdo a lo que va necesitando la paciente. O sea que nosotros tendríamos que colocar líquidos en forma importante, manejar insulina en forma agresiva, casi, les decía, 10 unidades en un bolo inicial y 1 a 2 unidades por hora, y continuar la corrección de los electrolitos, en este caso el potasio, de esta forma. Si nosotros logramos controlar la paciente, tendríamos que ver en qué momento la vamos a desembarazar. Y pues esta condición es muy fácil decidirla y decir, bueno, entonces vamos a llevarla a cesárea de emergencia por el riesgo del compromiso fetal. Y como no tenemos la posibilidad de una vigilancia continua, probablemente la mayoría de los casos la llevemos a cesárea. ¿Sí? Obviamente, estas pacientes dependerán de la edad gestacional y de las condiciones que obstétricamente se manifiesten en ella, pero no es una obligación llevar las pacientes a cesárea, ni es una obligación que las pacientes, una vez compensadas, tengan que ser desembarazadas. O sea que el manejo recupera las condiciones fetales y no implica desembarazar a las pacientes. Cuando nosotros tenemos en el servicio una paciente con una diabetes pregestacional, debemos evitar que la paciente llegue a una condición de cetoacidosis. Y para eso tenemos solo 2 opciones. O les damos dosis fraccionadas o les colocamos una bomba de infusión de insulina. Les voy a mostrar la experiencia de nuestro hospital utilizando bombas de infusión, porque creo que es una de las cosas que el hospital pues maneja de una manera adecuada, coordinados y orientados por el grupo endocrino con la doctora Ana María Gómez. Y las dosis fraccionadas en muchos pacientes funcionan, pero las pacientes en que las dosis fraccionadas no funcionan, uno se ve limitado a insistir en cuadrar la paciente y termina cuadrándola, pero con muchos episodios de hipoglicemia. Esta entonces es nuestra experiencia y estas estadísticas quiero agradecer a la doctora Sandra Marcela Buitrago, residente de ginecobstetricia, quien está trabajando juiciosamente sobre este tema y que me ayudó a entender un poco estas estadísticas. Fíjense que nosotros hemos tenido del 2010 al 2015 27 pacientes con bomba de infusión. Las hemos tenido porque muchas de ellas han entrado con dosis múltiples y no necesariamente han podido ser controladas durante el embarazo. 8 de ellas entraron con la bomba previamente al manejo de su diabetes gestacional. Fíjense cómo las manejamos. La gran mayoría fueron llevadas a cesárea. Y cuando uno oye hablar al doctor Sarmiento de cuáles serían las indicaciones de cesárea más ajustadas, en un hospital de alta complejidad, una paciente que tiene este riesgo, pues tendría que ver si tiene la posibilidad con el modelo de atención nuestro llevarla a una inducción, porque sí hay un esquema de inducción que se puede manejar. Pero las pacientes en su gran mayoría también tenían factores obstétricos adicionales, o sea, tenían antecedentes de cesárea, hicieron desproporción cefalopélvica o detención en el progreso, hicieron sufrimiento fetal agudo, 2 tuvieron preeclampsia severa, otras tenían condiciones no aptas para la inducción, o sea, no de entrada fueron llevadas a cesárea, sino que en algunas pues se intentó darle el chance del parto por vía vaginal. Una de nuestras pacientes terminó en aborto
y las otras pacientes terminaron con embarazos con resultados adecuados. Estas pacientes, como ven, son exclusivas de pacientes que tenían menos de 34 semanas, 4 pacientes, y más de 34 semanas hasta las 37 semanas, 6 pacientes. O sea que la mayoría de las pacientes fueron desembarazadas a término. O sea que teníamos 16 pacientes que fueron desembarazadas a término, y estas pacientes fueron desembarazadas en forma pretérmino, pero por encima de las 34 semanas. Lo que nos lleva a pensar que las pacientes controladas podrían lograr edades gestacionales avanzadas. A este valor, entonces, fíjense las complicaciones perinatales que tuvimos. Estas pacientes comparten las complicaciones. Cuando uno revisa las pacientes que tienen bombas de infusión o pacientes que entran con diabetes pregestacional, el 50% de las pacientes hacen hipoglicemia en algún momento de su embarazo. O sea que hay una alta posibilidad de desarrollar hipoglicemia con dosis fraccionadas o con bombas de infusión. Nosotros tuvimos de estas pacientes, 6 pacientes, el 22% hicieron hipoglicemia, el 26% hicieron hiperbilirrubinemia, vean el porcentaje de macrosomías, el 20%, y el requerimiento a la unidad de cuidado intensivo de estas 8 pacientes, o sea que 18 pacientes no tuvieron que ir sus bebés a cuidado intensivo o a cuidado intermedio, sino 18 pacientes salieron los bebés con las mamás. Por tanto, la posibilidad de tener hipoglicemias sintomáticas es alta, es un 40%, pero también tienen patologías asociadas en un alto porcentaje. Pacientes con criterios de severidad o con hipertensión gestacional. Solo tuvimos una paciente que durante su embarazo llegó a un cuadro de cetoacidosis diabética que fue manejado antes de ser desembarazada y pudo superar el cuadro sin ser desembarazada en el momento. Una paciente que tuvo síndrome HELLP que se manifiesta dentro de las complicaciones. Un criterio importante, pues que se repite para la literatura en general, pacientes con hemoglobinas glicosiladas mayores de 6 en los primeros trimestres o en los últimos trimestres, pues están más relacionados con los bebés macrosómicos. Y del número total de los pacientes solo tuvimos una malformación. El resto de los pacientes no tuvo malformaciones ni cardíacas, ni del sistema nervioso, ni tuvieron cuadros de malformaciones de otros sistemas como digestivos o urinarios. Y en parte se debe pues, a que el porcentaje no necesariamente obliga a tener malformaciones, pero el control diabético favorecería a que la posibilidad de malformaciones se reduzca. Nosotros, dentro de estas complicaciones, creería que estamos dentro del rango de lo que hoy las pacientes en la literatura muestran como complicaciones en diabetes pregestacional. Pero sí queremos mostrar que sin ser una opción que impacte la morbilidad materna o fetal, el utilizar una bomba de infusión podría evitar los cuadros de cetosis que en algunos momentos se pueden presentar. Obviamente es una herramienta más costosa, no es fácil o asequible para muchas personas, no supera necesariamente las múltiples dosis, pero cuando uno enfrenta a una paciente con diabetes pregestacional que no responde a las múltiples dosis, podría ser una opción en el manejo de nuestros hospitales y en nuestros hospitales universitarios. Nuestra invitación entonces es a evitar que las pacientes estén en ese 0.3% y logremos, ya sea con múltiples dosis que usamos de Lispro y NPH
o que usamos a través de bombas de infusión con el mismo Lispro o con insulinas cristalinas regulares a evitar cuadros de cetoacidosis diabéticas. Muchas gracias.